En esta noche, nuestro tema, ok, muy bien, en esta noche nuestro tema va a ser la confianza en Dios. Y tenemos un gran ejemplo bíblico de este tema en la Biblia. Y fue cuando a los amigos de Daniel lo iban a lanzar al horno de fuego. Para los que no conocen esta historia comienza en el reino de Babilonia con el rey Nabucodonosor, el cual un día decidió erguir una estatua altísima de oro. Cuando esta estatua fue hecha, el rey convocó a todo el reino para que la adorase. Los que no adoraran esta estatua iban a ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Pero sabemos que nuestra fe condena el culto a otros dioses, y esa era la misma fe de estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, cuando el rey dio la orden de que todos se postraran delante de esta imagen, Sadrach, Mesach y Abednego, por su confianza en el Señor y por la fe grandísima que tenían en el Creador, decidieron no postrarse y enfrentar al rey ante todo pronóstico. Ahora estaremos leyendo en Daniel 3 del capítulo 17 al 18, y esto fue lo que dijeron estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Dijeron así: si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero, aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erguido. En esta historia, estos tres hombres fueron echados al horno de fuego, y este horno fue mandado a poner más caliente, 7 veces más de lo que estaba. Y podemos ver que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no se estaban quemando con las llamas, porque Dios mandó a su ángel, el cual los protegió a cada uno de ellos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos tuvieron confianza en el Señor y tuvieron fe, y no tuvieron miedo de morir, sino tuvieron fe y confianza en el Señor y decidieron seguirlos hasta el final, y el Señor los libró de la muerte. Esta historia nos deja una gran moraleja y debemos de aprender de ella, que en la vida siempre se nos van a presentar situaciones difíciles, pruebas, y nosotros siempre debemos de mantenernos aferrados en la fe. Siempre debemos de mantener esa confianza en el Señor, porque Él siempre nos dará la mejor salida de toda situación difícil. Cada vez que necesitemos ese ayuda, ese pronto auxilio, debemos de ir al Señor en oración y en ayuno. También debemos de saber que nosotros vivimos en una generación actual poseída por el mal, y debemos de saber que nosotros estamos en una lucha constante y vamos a tener pruebas todos los días, ya desde los niños, los adolescentes y los adultos. Un ejemplo, los adolescentes y los niños en la escuela, y los adultos tal vez en su trabajo o en alguna situación que se les presente. Debemos de tener pendiente de que siempre habrá malas influencias en cualquier lugar donde estemos, seamos niños, adultos o adolescentes. Y debemos de pedirle al Señor que nos libre de toda mala influencia y de mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque el enemigo siempre va a dar esos dardos minuciosos que al principio pueden parecer buenos, pero en realidad son cosas que desagradan al Señor, y debemos estar alertas sobre eso, mantener nuestra confianza y nuestra fe. Aunque ante el mundo nosotros seamos los anticuados y todo eso, debemos de saber que el mundo solo ofrece cosas pasajeras, mientras que el Señor nos ofrece la vida eterna, la cual durará para siempre, por todos los tiempos. Así que debemos de aferrarnos a eso lo más fuerte que podamos. También debemos de saber que la confianza en Dios no solo se basa en eso que acabamos de mencionar, sino que también, por ejemplo, si nosotros nos hemos mantenido en oración y en ayuno, pidiéndole al Señor por un objetivo en particular,
y el Señor aún no nos ha dado una respuesta y nosotros comenzamos a desanimarnos, comenzamos a dejar de orar, a dejar de ayunar. Esos son dardos del enemigo que comienza a hablarnos a nuestra mente, a querernos hacer desistir, porque sabe lo que podemos alcanzar si tenemos fe y confianza en el Señor. Quiero que sepan que el Señor no es que no ha escuchado sus oraciones, sino que aún no es el momento para contestarlas. Tal vez ustedes están en el proceso por el cual Dios quiere que ustedes pasen esa prueba o dificultad que cualquiera puede estar pasando ahora. Y cuando salgan victoriosos por la fe y la confianza en el Señor pueda responder esa petición y ustedes puedan lograr la victoria y alcanzar ese objetivo. En el cielo hay una puerta abierta para cada uno de nosotros, la cual nadie puede cerrar. Y solo necesitamos persistir para lograr esa victoria y ese objetivo. Ahora me gustaría leer una palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y dice así: así dice el Señor, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Wow, qué palabra. Aquí podemos ver al Señor diciéndonos claramente que no debemos de desanimarnos, debemos de seguir aferrados a nuestra fe, debemos de seguir aferrados a nuestra confianza en el Señor, persistir y persistir hasta lograr nuestro objetivo. El Señor nunca nos va a dejar, el Señor siempre va a andar con nosotros en ese camino arduo de la vida hasta el final. Solo debemos de mantener nuestra confianza y nuestro enfoque en el Señor y no dejarnos engañar por el enemigo y todos esos placeres que ofrece el mundo. No debemos de engañarnos, debemos de permanecer alerta y solo mantenernos enfocados a lo que el Señor nos dice en su palabra, porque el Señor no nos dice nada que nos va a hacer daño. Si nos damos cuenta y empezamos a calcular todo lo que el Señor nos prohíbe, todo lo que el Señor nos dice que no hagamos, al final es para hacernos un bien a nosotros y que no dañemos nuestro cuerpo, porque como todos saben, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Ciertamente yo escuché una historia que contaba que dos granjeros cierta vez necesitaban que lluvia cayera en su terreno. Y estos dos granjeros pedían y pedían y pedían, pero solo uno de estos granjeros decidió levantarse después de pedir al Señor y arreglar el campo para esperar la lluvia que él sabía, que él tenía la fe de que Dios mandaría. Entonces uno de esos granjeros se paró y empezó a labrar la tierra, empezó a cultivar sus semillas, aunque todo parecía que no iba a llover, pero aún así lo hizo. Entonces, cuando Dios vio esa fe de ese granjero, empezó a decidir y dijo, pues yo le voy a mandar esta lluvia a este granjero, porque díganme ustedes, ¿quién se la merece más? ¿El granjero que además de orar hizo su parte o el granjero que solo oró y se quedó sentado? Bueno, yo creo que el granjero que oró y hizo su parte, porque es así siempre. Nosotros podemos ayunar, pero debemos de hacer siempre nuestra parte. Cuando nosotros hagamos nuestra parte, el Señor podrá hacer la suya. ¿Y cuál es nuestra parte? Bueno, hacer la búsqueda del Señor, búsqueda de almas para el Señor, orar, ayudar y persistir en lo que Dios nos dice. Es una gran enseñanza que nos da esta pequeña historia. Y ahora, para culminar, me gustaría que todos cerraran sus ojos. Todos cerraran sus ojos y escucharan esto. Empecemos. El Señor les dice, las uvas, las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas deben ser aplastadas para hacer el aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen bajo la oscuridad. Así que
Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, debes recordar que están en un poderoso proceso, en un proceso de transformación. Los molinos del Señor son lentos, pero seguros, así que no se rindan. Confíen en el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. El Señor nunca los desamparará. Que Dios los guarde y que Dios los cuide. Muchas gracias por la oportunidad.